Hola a todos, en esta ocasión vamos a revisar el desarrollo del sistema urinario. Podemos partir recordando que el sistema urinario puede dividirse en una vía urinaria superior conformada por riñones y uréteres y una vía urinaria inferior conformada por la vejiga y la uretra. Estas divisiones tienen orígenes distintos. La vía urinaria superior tiene origen en el mesodermo intermedio, mientras que la vía urinaria inferior tiene origen en la región de la cloaca, que a su vez forma parte del intestino posterior que se desarrolla desde el endodermo. Teniendo este punto de partida, nos vamos a enfocar de forma inicial en el mesodermo intermedio o urogenital. En el embrión trilaminar, este mesodermo se encuentra entre el mesodermo paraxial en un extremo y el mesodermo lateral en el otro extremo. Se encuentra localizado sobre todo en la región dorsal del embrión y se va a desarrollar en dos estructuras muy importantes, en la cresta interna y la cresta externa. La cresta interna va a dar origen a la gónada, donde durante su desarrollo pues va a tener tres linajes, los que llegan desde una migración del intestino posterior, que son las células germinales primordiales, y las células propias de la gónada, que son las células del estroma y las del epitelio celómico. Entonces, pues esta cresta interna va a dar origen ya sea a testículos o a los ovarios. Mientras que la cresta externa, que es la que nos vamos a enfocar en esta clase, es justamente la porción urinaria del mesodermo intermedio. Esta porción urinaria empieza formando las formas primitivas del riñón, como son por ejemplo el pronefros, seguido del mesonefros y finalmente el metanefros, que va a ser el riñón definitivo, pero que pues sin las otras dos formas no sería posible su desarrollo. El mesonefros, por otro lado, que está conformado por los conductos mesonéfricos o de Wolff, tiene otro papel en el desarrollo del sistema genital. Y justamente después de haberse formado los conductos mesonéfricos, en esta cresta urinaria también se forman otro par de conductos que son los paramesonéfricos o de Müller. Estos conductos de Müller y de Wolff nos van a servir posteriormente en el desarrollo del sistema genital, pero no perdamos de vista que los conductos mesonéfricos de inicio son comunes en ambos sexos porque justamente nos van a dar origen al riñón definitivo. Para que se pueda inducir el desarrollo del metanefros, tiene que haber una interacción entre las estructuras que lo conforman. El metanefros está conformado por la yema ureteral, o también llamado conducto metanéfrico, y el mesénquima que lo rodea, también llamado blastema metanéfrico. Su desarrollo involucra la interacción de la molécula señalizadora GDNF. Recuerden que es la abreviatura del factor neurotrófico derivado de las células gliales, que producido en el blastema metanéfrico va a inducir justamente a la yema ureteral. Esta yema contiene un receptor, el receptor CERRET, al que justamente se va a unir la molécula GDNF y entonces vamos a establecer una realimentación entre las dos estructuras para el desarrollo del riñón definitivo. Desde la yema ureteral, de forma general, se va a formar el sistema colector, mientras que del blastema metanéfrico se va a formar el sistema filtrador en el riñón. Entonces, estas estructuras van a conformarnos la vía urinaria superior, tanto riñón como uréteres. Por otro lado, les comentaba que la vía urinaria inferior se va a desarrollar desde la región de la cloaca, que forma parte del intestino posterior. La cloaca, vamos a recordar, se tiene que separar. Hay algunas especies todavía, como las aves, típicamente, donde la cloaca se mantiene como una estructura común, tanto para la vía urinaria como para la vía digestiva.
en el caso de los mamíferos, la cloaca se separa gracias a un septo de tejido mesenquimatoso local conocido como el septo urorectal. Entonces, el septo urorectal, al separar la cloaca, nos va a formar en la región ventral al seno urogenital, hasta el cual va a desembocar este anexo embrionario conocido como alantoides. Recordemos que el alantoides se relaciona estrechamente en la región umbilical y pues viene justamente a desembocar hacia el seno urogenital. Y en la región dorsal, al septo urorectal, se va a formar el recto primitivo. De esta forma, vamos a tener una separación entre la vía urinaria y la vía digestiva. El seno urogenital y el alantoides van a formarnos, por lo tanto, las tres estructuras de importancia en la vía urinaria inferior, como lo son el uraco, este conducto justamente de la porción alargada del alantoides, que comunica hacia la región umbilical, y parte del alantoides y sobre todo el seno urogenital nos va a formar la vejiga y ya como tal el conducto excretor de la vejiga, que va a ser la uretra. De esta forma tenemos entonces las generalidades, el punto de vista inicial de cómo se desarrolla la vía urinaria superior y la vía urinaria inferior. Vamos a revisar este esquema. Vamos a revisar ahora esta lámina que la pueden encontrar ustedes en el Atlas de Embriología de Netter, donde podemos revisar de inicio un embrión en una vista lateral, donde al interior con amarillo se encuentra el tubo digestivo y justamente hacia la región dorsal vamos a revisar ahora esta lámina para que nos queden más claros los conceptos que acabamos de vamos a revisar. Vamos a revisar ahora esta lámina para que nos queden más claros los conceptos que acabamos de enlistar. Tenemos aquí una vista lateral de un embrión. Vamos a ponerle ejes como siempre. En este sitio tenemos la región ventral, hacia el otro extremo tenemos la región dorsal. Tenemos, vean, el extremo craneal y el extremo caudal. Quiero que observen cómo al centro, en amarillo, tenemos justamente al intestino primitivo con sus distintas divisiones: intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. Aquí encontramos justamente en la región caudal a la cloaca y en la región dorsal del embrión observemos esta franja de tejido que se muestra con rojo más intenso, que corresponde a esa franja justamente del mesodermo intermedio. Entonces desde aquí vamos a ver que las estructuras del mesodermo intermedio se van a desarrollar de hecho en la región del retroperitoneo, y las estructuras derivadas de este mesodermo intermedio también se les van a conocer como retroperitoneales primarias. Si hacemos un corte del embrión a este nivel y lo observamos en el siguiente corte, veamos, es un corte transversal donde el embrión, acuérdense, está boca abajo. Entonces, si aquí le ponemos ejes, hacia arriba sería la región dorsal. Como punto de referencia siempre recordemos la presencia del tubo neural, y por lo tanto en el otro extremo va a ser su región ventral. Si trazamos una línea imaginaria, correspondería justamente a la línea media, y mientras nos alejamos de la línea media, vamos hacia sus extremos laterales. Por lo tanto, hacia la región dorsal, justamente tenemos en este sitio el desarrollo del mesodermo intermedio. Ese mesodermo intermedio, observen cómo se está dividiendo en dos regiones importantes: una cresta interna más cercana a la línea media, esta cresta que va a dar origen a las gónadas, y la cresta externa más alejada de la línea media,
que nos va a dar origen a las estructuras propiamente urinarias. Si revisamos un poco más adelante en el desarrollo de estas crestas, ya por ejemplo aquí se muestra con verde el territorio de la cresta gonadal más cercano a la línea media, y en la región que está con rojo más alejado de la línea media pues tenemos la cresta urinaria, donde observamos unas estructuras en desarrollo que, acuérdense, pues las tenemos en un corte transversal. Observamos, por ejemplo, en esta región un poco más dorsal, al conducto mesonéfrico, que recuerden, inicialmente pues es común en ambos sexos, y vean cómo en la región ventral se encuentran en desarrollo los conductos paramesonéfricos, que de hecho también se desarrollan de forma inicial en ambos sexos, y ya más adelante dependerá del genotipo, si es XX o XY, que persistan los conductos mesonéfricos o persistan los conductos paramesonéfricos. Pero pues justamente en un inicio, en esa cresta urinaria, se forman ambas estructuras. En un estadio un poco más avanzado, quiero que observen cómo en la cresta gonadal, no perdamos de vista, tenemos la llegada justamente de las células germinales primordiales, que si recuerdan se observaban en la tercera semana en las paredes del saco vitelino y la región del alantoides, y pues migraban justamente a través del mesenterio dorsal. Aquí vemos el mesenterio dorsal. Migraban justamente para llegar a las gónadas en desarrollo. Por otro lado, fíjense cómo en la cresta urinaria nuevamente tenemos a los conductos mesonéfricos y a los paramesonéfricos. Y de los conductos mesonéfricos también podemos observar cómo están formando estas primeras unidades funcionales que van a filtrar la sangre, que corresponderían como a las primeras nefronas, a las nefronas primitivas, y que de hecho pues tienen función inicial en el embrión. Esta subunidad del mesonefros, no lo olviden, es la primera unidad funcional renal, pero no es la definitiva. La definitiva va a ser el metanefros. Sin embargo, pues tenemos ahí un recordatorio evolutivo. Si vamos nuevamente a la vista lateral del embrión que habíamos visto al inicio, no lo perdamos de vista, vean cómo del mesodermo intermedio ya se desarrolló pues justamente esta franja, que es donde vamos a encontrar a las unidades renales. En la región más cefálica, que de hecho corresponde a la región cervical, se va a desarrollar el pronefros, seguido de en la región más caudal, la más extensa, el mesonefros que va a llegar, vean, hasta la región de la cloaca, y cercano a la región donde desemboca en la cloaca, desde el mesonefros se va a formar esta estructura que corresponde a la yema ureteral envuelta por el metanefros. Perdón, envuelta por el blastema metanéfrico, y que más bien en conjunto van a formar al metanefros. Como pueden observar, la formación de estas estructuras es consecutiva, desde el pronefros, que es más cefálico, luego pues se desarrolla el mesonefros, y desde el mesonefros se va a desarrollar el metanefros. Si alguna de estas estructuras no se formara inicialmente, pues no tendríamos justamente el desarrollo del riñón definitivo. Y noten el siguiente detalle. En asociación con los conductos mesonéfricos, tenemos también por aquí, desde el mesodermo intermedio, los conductos paramesonéfricos o de Müller, y podemos observar cómo están coexistiendo en este embrión, pero como ya les comentaba, más adelante, dependiendo del genotipo, van a persistir unos y van a degenerar los otros.